Éxodo capítulo 20, versículo 3 dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Quiero que se fije en el versículo 5 que dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Eso, fuerte, celoso. Luego quiero que me acompañen también a Salmos 78, versículo 58. Salmos 78, versículo 58. Dice: despertaron su ira al construir altares para adorar a otros dioses. Hicieron dar celos a Dios al hacer estatuas de dioses falsos. Ahí quiero resaltar la última parte del versículo 58. Hicieron dar celos a Dios al hacer estatuas de dioses falsos. Y en esta mañana quiero compartir la palabra del Señor titulando este mensaje: venciendo los celos. Venciendo los celos. Y vamos a hablar de los celos en general, pero quería iniciar por estos dos pasajes de Éxodo 20, versículo 3 al 5, y Salmo 78, 58, donde nos muestra que Dios es celoso. Porque algunas personas se confunden al preguntar esto, ¿no? Porque dicen: si Dios es celoso, ¿por qué entonces es pecado que yo lo sea? Si Dios es celoso, ¿por qué es pecado que yo sea celoso? Para entender esto vamos a tener que examinar lo que significa la palabra celos. En el diccionario yo encontré: sentimiento que se experimenta cuando se sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando se cree que prefieren a otra en lugar de ella. Hay otro significado también: los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Entonces, ya teniendo como premisa lo que son los celos, lo que significa, ya podemos ir a la pregunta de: si Dios es celoso, ¿por qué es pecado que yo lo sea? Y lo primero que yo quiero mirar es que el pecado de los celos en el ser humano está directamente relacionado a que no somos dueños de nadie, ni tampoco conocemos todas las cosas. Repito, el pecado de los celos en el ser humano está directamente relacionado a que no somos dueños de nadie, ni tampoco conocemos todas las cosas. La omnipresencia y la omnisciencia le permite a Dios celar con total conocimiento, y el hecho de que usted y yo seamos hechura de Dios le permite a Él sentirse dueño de nuestras vidas, y por lo tanto los celos en Dios no son pecado. ¿Por qué los celos en Dios no son pecado? Porque Él es el dueño de nuestra vida. La Biblia incluso dice que Él es el Dios de los espíritus de toda carne. O sea, Él es el dueño, y no solamente es el dueño, es el creador. Y no solamente eso, sino que sabe todas las cosas. La persona cuando está celosa no sabe todas las cosas, sospecha.
Aparte de eso, la persona cuando está celosa se siente dueña de la otra, pero no lo es. Dios sí sabe todo y Dios sí es el dueño de nuestra vida. Por eso en el caso de él no es pecado los celos. Igual que el homicidio, un ser humano cuando mata a otro es pecado porque le corresponde a Dios dar la vida y a Dios quitarla. Por eso no es pecado que Dios quite la vida, porque el pecado del homicidio consiste precisamente en que una persona es la que está tomando el lugar que le corresponde a Dios. Ahora, hay diferentes clases de celos, porque habrá alguna persona que está conectada en este momento y dice: este mensaje no es para mí porque yo no soy celoso. No, tranquilo, que para todos hay diferentes clases de celos. Existen los celos vitales, que es cuando percibe a los demás mejor que a sí mismo y se incomoda. O sea, usted ve a alguien y usted siempre ve a los demás como: wow, los demás están mejor que yo. Entonces se siente celoso. No hay problema si usted ve a los demás mejor que usted, pero usted se siente tranquilo y feliz. Esos son los celos vitales. Hay también celos laborales. Cree que a los demás les va mejor o tienen más oportunidades de triunfar. Están los celos de autorrealización. Percibe que los demás tienen un propósito en la vida y lo cumplen, y se mira a sí mismo y dice: yo no sé ni por qué existo, ni para qué estoy aquí, y menos que estoy cumpliendo algo, no sé ni nada. Entonces, cuando ve a alguien que está como que encontró su propósito en la vida y lo está desarrollando, siente celos. A eso le llamamos celos de autorrealización. Están los celos infantiles. Sí, hay también para los niños que puedan estar conectados en esta hora. Hay celos infantiles, que generalmente se da cuando entre hermanos, la mayoría de veces entre hermanos de sangre que están luchando por el cariño de los papás, de los padres. Sí, siempre hay un hermanito que logra hacer que los papás se encariñen más con él y que le lleven y entonces el otro se empieza a sentir mal. Estos celos infantiles a veces también suceden con alguna figura de autoridad que no necesariamente sean los padres. Por ejemplo, el profesor, la profesora, un tutor. Entonces ese niño quiere ser el centro de atención, y cuando siente que otra persona logra ese lugar, esos son los celos infantiles. Están los celos de pareja. Es cuando desconfían de su pareja y generalmente se ven a sí mismos como insuficientes para atraer a su pareja, y tienen casi siempre también un componente posesivo en su manifestación. ¿Qué significa ese componente posesivo? Significa que ellos se sienten dueños de la persona, pero a la vez sienten que no pueden confiar en esa persona porque están insuficientes para atraer a esa pareja. Y por último, porque no quiero hablar de todas las clases de celos que existen, pero sí de varios, los celos patológicos. Generalmente estos celos patológicos se basan en delirios, en imaginaciones de cosas que supuestamente la pareja o el ser querido realiza a escondidas. Es decir, no tiene ninguna prueba. Es probable que ni siquiera exista nada de eso que esa persona se está imaginando, pero esta persona con celos patológicos ve y cree toda la historia, que alguien podría llegar a decir que está loco porque está viendo cosas que no hay, que no existen, pero él ve supuestas evidencias de cosas que no existen. En algunas ocasiones pueden padecerlo personas que celan a alguien que ni siquiera tiene relación con ellos.
o que inclusive no quiere tener una relación con ellos. Un ejemplo de esto sería, y esto ha sucedido muchas veces, un artista y un fan, ¿sí? Un artista que sale, tiene su página en Instagram, en Facebook, o es un youtuber y sale por YouTube, por televisión, y hay alguien que se, entre comillas, enamora y considera y siente que ese artista tiene que ser de él, tiene que guardarle respeto a él, y resulta que ese artista ni siquiera lo conoce, ese cantante no sabe que esa otra persona existe. Entonces se obsesiona y empieza a enviar mensajes y ¿cómo se dice? A ejercer una presión a través de las redes, hasta el punto de llegar a asustar al artista o al cantante, porque esta persona está sufriendo de unos celos patológicos que ni siquiera están basados en la verdad, sino en delirios. Entonces, a través de esto que les estoy diciendo de los celos, nos damos cuenta que todos los seres humanos hemos celado en algún momento de nuestra vida. Hay un ejemplo muy claro: la mayoría de niños, cuando son hijos únicos, sí, ya tienen 2, 3, 4 añitos, y de repente la mamá queda embarazada y le dicen que viene otro niño. Ese niño empieza a experimentar celos. Y ahí yo he escuchado de casos donde niños, cuando nace un hermanito y empiezan los padres a prestarle más atención al hermanito y todo el tiempo con el bebé porque está recién nacido, entonces el otro, que ya tiene 3, 4 añitos, se enferma, le da fiebre, se enferma, y entonces tienen que salir corriendo a atenderlo y a prestarle otra vez atención. Entonces comienza a hacerse recurrente que el niño que se siente desplazado por el nuevo bebé se empieza a enfermar cada 15 días. A cada rato se enferma. ¿Por qué ese niño se está enfermando? Porque se siente celoso del nuevo bebé. Entonces él quiere acaparar la atención de nuevo, quiere acaparar la atención de vuelta a él. También hay padres que se sienten celosos porque su esposa ahora no le presta atención a él, sino a su bebé. ¿Cuántos han oído de eso? Es que después de que se embarazó y tuvo el bebé, solamente le presta atención al bebé y a mí ya no me presta atención. Y ese padre se empieza a sentir celoso de su propio hijo, al que ama. Escuche bien, ama a su hijo, pero se siente celoso. Es más, hermanos, hay un extremo al que aún los perros o mascotas, que ahora ya no son el centro de atención, porque hoy en día se ha puesto de moda algo que llaman perrijos, que son familias que tienen perros que los tratan como si fueran su hijo. Pero luego esa mujer queda embarazada y tiene un bebé, y a veces el perro puede sentir que lo desplazaron a causa del bebé. No estoy diciendo que siempre sea así, pero fíjese cómo un niño, un padre de familia, hasta una mascota puede sentirse que lo están desplazando y manifestar los celos. Existen personas, hermano, que celan las amistades, celan los familiares, celan los compañeros de trabajo, celan los compañeros de estudio, etcétera. ¿Sí? Hay muchachas que celan al hermano. Si alguien se les acerca a hablar, esa muchacha manifiesta los celos, y no son pareja. Estoy hablando que los celos no son solamente de pareja, hay celos de toda clase. Y yo no estoy aquí para dar una conferencia ni de relaciones interpersonales, ni de psicología, ni de sociología, porque sí, si bien hay que aplicar la palabra de Dios, pero a la vida que estamos viviendo, a las realidades que estamos viviendo. Pero
no estoy aquí para dar una conferencia así, sino para hablar lo que la palabra de Dios tiene que decir acerca de los celos. Y la Biblia dice, tiene mucho que decir en Santiago capítulo 3. Si usted quiere, vaya conmigo. Santiago capítulo 3, versículo 14. Santiago 3, versículo 14 dice la palabra del Señor: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría de los celos amargos y de la contención en el corazón. Porque escuche algo, cuando usted está celoso, usted empieza a desarrollar planes. Ya sé cómo lo voy a quitar, ya sé cómo lo voy a desplazar para quedar yo. Usted empieza a desarrollar planes, y esa sabiduría, entre comillas, que le da a usted las ideas para tomar el lugar o para desplazar a aquella persona de la cual usted se siente celosa, dice: esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Mire cómo algo que nosotros pensamos que es algo normal, yo digo, no, pues es que yo soy un poquito celoso. Sí, todos tenemos cierto nivel de celos que es requerido, se necesita que haya cierto nivel de celos. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, se casa y usted no siente ni una pizquita de celos cuando usted ve las cosas enfrente suyo, o cuando hay una amenaza a esa relación que se ha construido por la voluntad de Dios, eso indica que a usted tampoco le importa nada. O sea, si usted ama a alguien, usted va a procurar cuidar a esa persona. Pero ojo, hay un nivel aceptable. Eso es como el autoestima. Es necesario que tengamos autoestima, o sea, que nos estimemos en cierto nivel. Cuando ya se sobrepasa el nivel, ya viene a ser orgullo, altivez, soberbia. Lo mismo pasa con los celos. Yo no puedo estar relajado cuando veo que vienen a atacar a mi familia o vienen a hacer algo contra mi familia, contra mi hermano, porque debo mostrar que hay sentido de pertenencia, por decirlo así, pero no debo sobrepasar ese límite. Entonces dice aquí: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría que viene proveniente de los celos amargos y contención en nuestro corazón. Versículo 16: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea que si usted se siente celoso y usted alberga esos celos en su corazón, cuando usted menos se dé cuenta, va a encontrar que estuvo haciendo algo que no es conforme a la voluntad de Dios. Algo que puede ser una perversidad. Hacerle mal a alguien que no se lo merecía solo porque usted estaba celoso. Qué tremendo. Y es bueno que nos estemos examinando, porque nosotros somos buenos para examinar a los demás y decir: ese hermano sí es celoso, mi amiga sí es celosa, fulano de tal sí es celoso. Pero no nos miramos a nosotros mismos. Quizás usted no sea celoso con su pareja, pero sí es celoso de los privilegios que le dieron a otro y usted quiere. Fíjese que los celos pueden estar relacionados con la envidia también. O sea, cuando yo envidio a alguien, ahí se manifiestan celos en mí. Y es tan terrible que hay gente que predica a Cristo por celos. En Filipenses capítulo 1, versículo 15, ustedes lo van a leer en la versión 1960. Yo lo voy a leer en la NTV. Pero me llamó la atención la palabra que aparece aquí.
Mire cómo dice en Filipenses 1:15. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. No sé si alguien lo tiene por aquí en una Biblia del 60. ¿Cómo dice en lugar de celos y rivalidad en la 60? En el versículo 15, Filipenses 1:15. Dice en la 60, por envidia y contienda. En la NTV dice, predican acerca de Cristo por celos y rivalidad. Qué triste que usted salga a predicar solo por demostrarle a alguien que usted es mejor, que usted predica más bonito, que cuando usted predica se convierte más gente. Hay que tener eso en cuenta, porque de todas maneras Pablo dice, de todas formas Cristo es predicado y la gente se convierte, pero Dios pesa los corazones y Dios sabe si yo me paro aquí para que me vean, para demostrar quizás algo, porque mi intención es ser famoso. Dios sabe por qué yo predico a Cristo. Pero qué bonito que dice, pero otros lo hacen con intenciones puras. Que nosotros, cuando nos pese en el corazón, encuentren que yo predico a Cristo con intenciones puras, que yo ayuno con intenciones puras, que yo hago el aseo con intenciones puras. Porque escucha, hermano, hay gente que puede lavar los baños por celos y rivalidad. O sea, yo sí soy humilde y voy a demostrarles que yo sí soy humilde, pero estamos haciendo las cosas mal. Ahora bien, porque les dije que vamos a hablar de diferentes clases de celos, y hablamos aquí de los celos. Primero en Santiago, en general los celos no provienen de nada bueno. Luego aquí vimos que hay gente que hace cosas buenas con intenciones malas basados en los celos. Pero ahora también quiero que toquemos un poquito esto para ya después salir de ahí, porque no es el enfoque de todo el mensaje, pero hay que tocarlo definitivamente, y es lo que la mayoría de ustedes están esperando, y es los celos en el matrimonio. Los celos en el matrimonio, ¿cómo lidiaban con eso en el Antiguo Testamento? En Números capítulo 5, versículo 11, hay algo muy interesante. Por supuesto, les aclaro de una vez que esto ya no aplica para nosotros. Esto era en la ley, esto no aplica para nosotros, porque hoy en día ya no, la escritura en el Nuevo Testamento nos enseña: bendecid y no maldigáis. La Biblia nos enseña a pasar el agravio, a poner la otra mejilla. Pero en el Antiguo Testamento aparece en Números capítulo 5, 11. Voy a leer todo esto para que no sea yo sino la misma Biblia. Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, es decir, teniera intimidad, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él, mire lo que dice, si viniere sobre él espíritu de celos. Esto a mí me dejó pensando. Si viniere sobre él espíritu de celos. Claro, puede que sea verdad, puede que realmente haya sucedido algo, pero puede que no. Y hay personas que literalmente uno siente que lo que llaman celos patológicos se manifiestan en ellos. Lo que psicológicamente llamarían celos patológicos, que en nuestro caso nosotros llamaríamos espíritu de celos. ¿Por qué? Porque ven cosas donde no las hay. Entonces ahí es cuando vemos que un hermano o una hermana en la iglesia no pueden saludar a nadie porque su esposo, si ve que saluda a alguien, siente que ya le fue infiel y hasta se imagina toda una historia donde no la hay. Entonces Dios nos ayude
Y esta es una enseñanza que el Señor puso en mi corazón porque yo estoy seguro que alguien la necesita. Tanto una persona que puede ser víctima de alguien con celos, como una persona que ella misma no se da cuenta que está pasando por esto del espíritu de celos. Dice: y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él espíritu de celos. Dice: y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado. O sea que ella haya fallado, o sea que no. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. Entonces tenían que traer una ofrenda que se llamaba ofrenda de celos, ofrenda recordativa, que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo, y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová, y descubrirá la cabeza de la mujer. En otra versión dice: descubrirá su cabello. O sea, ellas generalmente tenían el cabello cubierto. Le va a quitar lo que está cubriendo el cabello, el manto, y después de descubrir su cabeza, pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. O sea, así sea, si yo lo hice. O sea, si yo fui infiel, que me pase eso. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro, y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante de Jehová, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. O sea, no va a perder la habilidad de tener, la capacidad de tener hijos. Esta es la ley de los celos: cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad, y la mujer llevará su pecado. Obviamente llevará su pecado si fue que lo cometió. Ahora, alguien podría sacar dos conclusiones después de leer esto. Número uno, que machistas. Número dos, que esto parece, alguien dirá, esto parece brujería. Pero hay que entender algo.
Realmente hay muchas cosas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nosotros las leemos y nos parecen muy similares a lo que hoy en día hablamos de brujería, de hechizos, de encantamientos. Pero realmente lo que sucede es que la brujería, la hechicería y los encantamientos se basan en principios o leyes espirituales que Dios conoce y el diablo conoce. Entonces, ¿qué es lo que hacen en la brujería, en la hechicería y en el encantamiento? Ellos profieren maldiciones sobre la gente y para eso realizan algunos rituales. En este caso también se está profiriendo una maldición y Dios fue el que estableció cómo se realizaba, porque Dios conoce las leyes espirituales también. De hecho, Él es el autor de todas las leyes físicas y espirituales, solo que Satanás las usa para destruir a la gente, mientras que el Señor nos ha dado la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Aleluya, qué tremendo. Entonces, así lidiaban con los celos en el matrimonio. Ahora bien, ¿por qué el hombre era libre de la iniquidad si había llevado a su mujer porque pasó espíritu de celos sobre él? Porque era mejor que él hiciera eso a que sin comprobar nada estuviera en su casa acusando a la mujer o golpeándola o maltratándola sin saber que nada pasó, o sea, sin tener la certeza de que algo pasó. Entonces Dios establece: no, mire, usted tiene el pensamiento que de pronto su mujer le fue infiel, no se ponga ni a golpearla, ni a maltratarla, ni a nada. Si tienen demasiado la duda, entonces llevemos esto a la casa de Jehová. Sí, o sea, páseme eso a mí. No se tome la justicia por su propia mano, porque el espíritu de celos lo puede estar engañando a usted. Usted puede estar sintiéndose celoso y puede que todo sea en su mente. Por eso llevémoslo a la casa de Jehová, examinémoslo y ahí saldrá si es verdad, si es mentira. Y tranquilo que yo no lo voy a castigar por haberla llevado. ¿Por qué lo hace Dios así? Para evitar que hayan maltratos entre el pueblo sin que haya la certeza de infidelidades. Gloria a Dios. Entonces esto es una enseñanza, que no haya maltrato ni sabiendo ni sin saber. ¿Sí? Llevemos y presentemos las cosas delante de Dios. Glorificado es el nombre del Señor. Entonces, habiendo ya nosotros tocado ese punto que era el que muchos estaban esperando, que era hablar de los celos en el aspecto matrimonial, vamos a tocar otras partes que también la palabra tiene que decirnos para aquellos que dicen que no son celosos. Vamos a ir a Juan capítulo 21, Evangelio de Juan capítulo 21 versículo 20. Evangelio de Juan capítulo 21 versículo 20. Dice la palabra del Señor: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esta parte de la escritura nos refleja o nos muestra cuando Jesús, después de haber resucitado y que los discípulos y sobre todo Pedro se habían vuelto a pescar y ya estaba desanimado: yo no sirvo para esto, yo negué al maestro, vuelvo a tomar las redes y a pescar. Y él, como era líder, otra gente se fue detrás de él y el Señor se aparece y dice: hijitos, ¿tenéis algo de pescar? Y bueno, sucede el milagro. Ya luego que Pedro reconoce que es Jesús, él le dice: Pedro, ¿me amas? Y le pregunta 3 veces y al final Pedro dice: Señor, tú lo sabes todo, ¿cierto? Y el Señor le dice: bueno, si me amas, apacienta o pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Todo esto le dice el Señor. Pero luego de este suceso, que Jesús le dijera a Pedro que o pastoreara, que apacentara sus ovejas, luego Pedro pregunta, cuando vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, o sea, Juan,
le pregunta, ¿qué con este? O sea, ¿qué pasa con este que está ahí atrás de nosotros? Y el Señor le dijo a él, y si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? O sea, a usted no le debe interesar eso, sígame usted. Esto refleja un comportamiento de celos. O sea, Dios, el Señor Jesucristo resucitado, viene y se me aparece. Me encomienda que yo debo hacer algo para Él. Me dice que pastoree, me dice que apaciente. Y yo le pregunto, ¿y qué pasa con el otro? O sea, a mí no me tiene que importar Dios qué va a hacer con el otro. Ya me está diciendo a mí que haga. Esto refleja un comportamiento de celos de alguien al que el Señor está teniendo en cuenta. Fíjese eso, Jesús lo está teniendo en cuenta a Pedro, pero Pedro quiere saber qué tanto va a tener en cuenta Juan, porque muchas veces somos así. Dios me llama, me capacita, me unge, y Dios me dice que va a hacer algo conmigo, y yo le pregunto, ¿y qué vas a hacer con el hermano fulano? ¿Y qué vas a hacer con él? Y el Señor le pregunta, ¿y aquí qué a ti? Sígueme tú. O sea, interésese por lo que yo voy a hacer con usted, no por lo que yo voy a hacer con el otro. Eso refleja que muchas veces somos celosos. También los celos pueden hacer que nos enfrentemos a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios quiere hacer. Y eso sería gravísimo. ¿Cuántos de nosotros queremos enfrentarnos contra lo que Dios quiere hacer o lo que Dios está haciendo? Ninguno. Pero los celos pueden hacer que nosotros hagamos eso. En Hechos capítulo 5, versículo 12. Hechos 5:12 dice la palabra: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, ¿qué dice aquí? Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Es decir, los celos hacen que ellos se enfrenten a algo que Dios está haciendo. Están sucediendo milagros. Aún con la sombra de Pedro se estaban sanando los enfermos. Los que tenían espíritus inmundos eran liberados de esos espíritus inmundos. Una gran manifestación del poder de Dios. Pero los celos de los saduceos y del sumo sacerdote y los que estaban con él no les dejaba ver las grandes cosas que Dios estaba haciendo, a pesar que la Biblia dice que el pueblo los alababa grandemente. Pero ellos se llenaban de celos y no veían las grandes cosas que Dios hacía. Veían que ellos no eran el foco principal de la gente, sino que ahora eran los apóstoles, eran los discípulos del Señor, los que estaban a la vista de todo el pueblo, y se llenaron de celos. Y por eso mandaron a encarcelar a estos siervos de Dios que Dios estaba usando grandemente. Hay otra parte de la escritura en Números capítulo 11 versículo 25. En Números capítulo 11 versículo 25 dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu.
Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo. O sea, Moisés y los 70 habían sido llamados a ser llevados al tabernáculo, y allá vino el espíritu que estaba en Moisés, reposó sobre los otros, empezaron a profetizar. Pero hubo 2 varones que estaban inscritos para eso, pero no habían ido al tabernáculo, habían quedado en el campamento. Dice, y profetizaron en el campamento, Eldad y Medad. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces, ¿respondió Moisés? No, dice aquí, respondió Josué. Qué terrible, o sea, le dieron aviso a Moisés: hay 2 que están profetizando en el campamento que no están aquí en el tabernáculo. Y en vez de responder Moisés, respondió Josué. Y mire lo que dice: respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Ahora bien, fíjese, habían otros profetizando aparte de Eldad y de Medad, que habían ido al tabernáculo. Entonces, ¿por qué Josué no le dijo a Moisés que detuviera a los 70 que estaban profetizando? Porque estaban bajo su supervisión, porque ellos estaban ahí revisando. Pero como Eldad y Medad no estaban bajo su supervisión, sino que estaban en el campamento y empezaron a profetizar también, entonces Josué se sintió celoso. Al menos eso es lo que dice Moisés. ¿Sientes tú celos por mí? Ni siquiera era por él mismo. Y esto lo digo porque muchas veces hay hermanos en las congregaciones que están celosos ni siquiera por ellos mismos, sino por el pastor de su congregación o por cierto predicador, y se forman peleas y se forman contiendas por otro predicador, ni siquiera es por él o por ella, por otras personas. Y aquí aplica perfectamente esa pregunta que le hace Moisés a Josué: ¿sientes tú celos por mí? Ojalá todos fuesen profetas. Ahora bien, estos 70 varones que estaban profetizando probablemente provienen del llamamiento que se hace a tener jueces, que fue propuesto por Jetro, el suegro de Moisés, que aparece en Éxodo capítulo 18, donde le dice a Moisés que delegue su autoridad a jueces sobre miles, cientos, cincuentenas y decenas. Luego en Éxodo 24, cuando Moisés va a subir por segunda vez al monte Sinaí, acuérdese que Moisés subió una vez y bajó con las tablas de la ley, y luego se encontró un escándalo y rompió las tablas de la ley y le tocó subir otra vez. Esa segunda vez que él sube a recibir las tablas, Dios le dice que suba él junto con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los ancianos. Es decir, que los que conformaban el grupo de los 70 no eran personas desconocidas, no eran alguien que no hubiese tenido ya contacto con este mover de Dios. Entonces, es más, la Biblia dice que cuando ellos subieron al monte esa vez, ellos vieron al Dios de Israel, es decir, tuvieron a Dios el Padre, nadie le ha visto jamás, dice la Escritura. Entonces ellos vieron fue a Jesús. Y luego esos son los que aparecen profetizando, cuando dice que los 70 profetizaron porque vino el espíritu que estaba en Moisés sobre ellos, lo cual equivale al espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesucristo. Por eso ellos tenían que ver a Cristo para que luego ellos pudieran entrar en el espíritu de profecía. Glorificado es el nombre de Jesús. Ahora bien, vemos cómo en el Antiguo Testamento aparecen celos en Josué. Ahora en el Nuevo Testamento podríamos decir también que hubo celos no solamente entre Pedro y Juan, sino que aparecen celos entre los discípulos. Mateo capítulo 26 versículo 30 dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos.
Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Cuántos? Todos. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús ya había dicho que todos se iban a escandalizar, pero Pedro dijo: todos sí, pero yo no. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te dejaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, Jesús dijo: todos ustedes me van a negar, o se van a escandalizar a lo menos. Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo no. Jesús le dice: usted sí, antes de que el gallo cante 3 veces, me va a negar. Y él dijo: no, aunque me sea necesario morir, yo no te negaré. Entonces los demás dijeron: nosotros tampoco. Eso es una actitud de celos. ¿Por qué? Porque Jesús mismo ya había dicho que todos se iban a escandalizar. Como uno dijo que él, aunque todos se escandalizaran, él no, entonces los demás dicen: no, nosotros tampoco. O sea, los celos envuelven también algo de orgullo en nosotros. Cuando vemos que alguien puede, entonces yo quiero demostrar que yo también puedo. Y que si yo no puedo, entonces el otro tampoco pueda. Así me toca meter, como decimos aquí, zancadilla para que el otro no pueda. A lo menos si yo no fui capaz con algo, el otro tampoco fue capaz con eso, y quedamos a la par. Para darnos lo que en otras palabras por aquí dicen consuelo de bobos. O sea, yo no soy capaz de hacer algo, pero el otro tampoco fue capaz, entonces me siento tranquilo. Ahora, hay un ejemplo impresionante en la Biblia sobre 0 celos. Hay un ejemplo que a mí me impresiona en la Biblia sobre 0 celos entre 2 personajes, que naturalmente, si usted fuera ese personaje o yo fuera el personaje, probablemente habríamos sentido celos, pero este personaje no. Y me refiero a la historia de David y Jonatán. La Biblia relata específicamente que el papá de Jonatán, que se llamaba Saúl, rey de Israel, sentía celos de David. Todo empezó con una cancioncita. Ojo que hay canciones que pueden generar celos en la gente. Porque empezó la canción de las mujeres que decía: Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000. Saúl oyó eso y dijo: a este lo único que le hace falta es el reino. Ya tiene a la gente. Las canciones ya se las cantan a David. Glorificado el nombre del Señor. Entonces Saúl sintió celos. Ahora bien, Saúl tenía un hijo llamado Jonatán. Ese hijo de Jonatán no era de la misma edad que David. La mayoría de nosotros nos imaginamos a un David jovencito con otro jovencito llamado Jonatán, pero la Biblia refleja que Jonatán era mayor, era de más edad que David. En Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 8. Aparece David diciéndole a Jonatán: harás pues misericordia con tu siervo, o sea, conmigo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. O sea, David le está diciendo: no hay necesidad de que su papá me mate, mejor máteme usted. Usted es el hijo, yo con usted no tengo problemas, máteme usted. Usted es el heredero. Se supone que el que iba a ser el rey era Jonatán. Jonatán era un excelente guerrero.
era valiente. La Biblia dice que Jonatán muchas veces se enfrentó en grandes guerras, en grandes batallas, y luchó con vigor, con valentía. Era un hombre de Dios, pero era hijo de un hombre que había caído de la unción que Dios le había dado. Y dice, y Jonatán le dijo en el versículo 9: nunca tal te suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Eso es impresionante. O sea, él está diciendo, yo no voy a ser el siguiente rey, sino usted. Dice, esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Versículo 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Ahora vamos al 30. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. O sea, le está diciendo, usted es el que sigue, usted es el heredero. Y usted, ¿cómo se le ocurre defender a David, esconderlo de mí? Por eso estaba enojadísimo Saúl. Saúl lo que le está diciendo, al fin y al cabo yo algún día voy a morir, pero usted es el que sigue. ¿Cómo se pone a defender al que lo va a tomar el lugar que le correspondía a usted? Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Y Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, a su propio hijo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan el segundo día de la nueva luna. Era una fiesta que estaban celebrando y David estaba citado a ir a esa fiesta, pero Jonatán le dijo, no vayas porque mi papá te va a matar ahí. Dice aquí, porque tenía dolor a causa de David, porque su padre le había afrentado. Y Jonatán, versículo 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Ahora, a mí me sorprende mucho que Jonatán no tuviera celos, pero a la vez cumpliera con su padre. Porque Jonatán, cuando su padre se metió en guerras, en batallas, Jonatán iba al frente, peleaba, batallaba, incluso murió peleando en las batallas de su padre. O sea, fue leal a su padre, pero tuvo cero celos con aquel a quien él entendía que Dios había escogido para hacer algo. La pregunta en esta hora para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, es: ¿tú entiendes que Dios ha escogido a gente para algo y puede ser así como Jonatán, cero celos? Cero celos entre nosotros, cero celos en la iglesia, cero celos entre los músicos, cero celos entre los líderes, cero celos entre aquellos que quieren ser líder y no lo son. Glorificado sea el nombre del Señor. Quiero concluir este mensaje, que les recuerdo, el título de este mensaje es Venciendo los celos.
Quiero concluir leyendo estos dos versículos. Romanos 13:11 dice: es tiempo de despertar del sueño, porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer. La noche ya se está acabando y el día está por comenzar. Entonces dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos las armas de la luz. Vivamos correctamente como gente que pertenece al día. No asistamos a parrandas ni borracheras. No usemos nuestro cuerpo para inmoralidades ni pecados sexuales. No debemos causar problemas ni tener celos. Mejor revístanse con el Señor Jesucristo y no piensen como piensa todo el mundo, en satisfacer sus propios deseos. Cuando queremos satisfacer nuestros propios deseos, ahí es que entran los celos. Porque como no se cumplen las cosas que yo quiero para mí, sino que se cumplen en otro, entonces me pongo celoso. Y de último, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1. Primera de Pedro 2 versículo 1 dice: por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. O sea, en lugar de estar involucrados nosotros en engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes, pidamos a gritos el alimento espiritual nutritivo. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra, en la cual nos has hablado, nos has confrontado. He hablado de vencer los celos. Ayúdanos para que podamos vencer los celos en la iglesia, los celos en el trabajo, los celos en el hogar, las diferentes clases de celos. Ayúdanos, Señor, a que no tengamos esa sabiduría terrenal, carnal, animal, diabólica, sino que recibamos lo que viene de lo alto, lo que proviene del amor, de la comprensión, del cariño, de los buenos pensamientos, no en iras, celos y contiendas. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, te ruego en esta hora que manifiestes una unción poderosa de liberación que arranque de nuestra vida toda amargura, todo espíritu de celos que quiere operar sobre tus hijos, sea en esta hora detenido, neutralizado y echado afuera. En el nombre de Jesús, que podamos ver una iglesia que crece en el amor, en la comprensión, y que caminamos juntos para derrotar al enemigo. Nuestra lucha, Señor, no sea contra carne ni sangre, sino que nuestra lucha sea, Señor, contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el nombre precioso de Jesús, ayúdanos a enfocar todo nuestro esfuerzo en atacar el reino de las tinieblas, y no a nuestros hermanos, no a nuestra familia, no a nuestro cónyuge. Señor, en el nombre de Jesús te ruego, sana nuestro corazón de toda herida, de todo menosprecio, de toda raíz de amargura, y permite que podamos estar limpios y sanos delante de ti cuando llegue aquel día que te daremos cuentas. Te damos muchísimas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga a todos.